Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad, mediante este video, se explican los dos primeros puntos sobre el proyecto final del curso de Inteligencia de Negocios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ica. Dicho proyecto final se le ha encargado a los alumnos del noveno ciclo. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Sauña Taquire Omar, Muriel Zambrano Kevin, Pachas Benavides Leiner, Oyolo Isasi Cristian, Berrocal Cermeño Ronald y Yerma Sobregón Nichols. Bueno, pasando a explicar el caso práctico Feguri, que es el nombre que se le ha asignado al proyecto final. Feguri viene a ser una empresa ficticia, el cual va a contar con un sistema de control de temperaturas de sus plantas de producción. En el área de producción lo que se desea es tener un datamar de temperaturas, para que mediante esto se pueda tener el control del centro de producción de acuerdo a los estándares con los que sus clientes solicitan los productos para la exportación. Es decir, esta empresa ficticia cuenta con una base de datos de todas sus plantas de producción, la cual se le va a llamar termometría. Esta base de datos va a servir para nosotros poder crear un datamar de esta empresa y así poder mostrar a los clientes o usuarios los datos que ellos desean visualizar. Lo primero que hay que hacer es poder identificar cuáles son las dimensiones y las medidas que tiene que tener este modelo, es decir, lo que el usuario quiere ver del sistema de control de temperaturas, el datamar propiamente dicho. Las dimensiones que se van a identificar son las siguientes: el tiempo, que siempre es óptimo, este va a ser medido entre mes, el día, la semana, las horas, en minutos. El ambiente, el producto, el proceso y el sensor. Y las medidas que sirven para poder agrupar cada una de estas dimensiones van a estar dadas entre temperatura y la temperatura mínima y máxima. Aquí se describe mejor cómo vienen a ser las dimensiones. Estas deben ser descritas de manera entendible. Deben estar completamente indexadas, desnormalizadas y bien documentadas. Todo datamar tiene una tabla principal, el cual es conocida como la tabla de hechos. En este caso, para nuestro datamar del sistema de control de temperaturas se denominará como FAC termometría, el cual tendrá los diferentes primary key, como son el ID del tiempo, del ambiente, del producto, del proceso y del sensor, conjuntamente con las medidas que se le van a asignar, de las que son temperatura mínima y máxima. Mediante esto se puede ya generar cuál es el modelo de estrella, el cual es el principal modelo de datos que se va a utilizar para poder generar los diferentes reportes e informes con las diferentes herramientas como pueden ser el Analysis Services y el Reporting, y más adelante el Power BI. El proyecto tiene los siguientes entregables. El primer punto es poder crear el diagrama estrella que se ha propuesto anteriormente en el motor de base de datos de SQL Server con la denominación de DMT, y con la herramienta de Integration Services crear un proyecto denominado ISDMT, a la vez crear los flujos de información para poder poblar los datos de la base de datos termometría al modelo de datos DMT que se ha creado. Estos dos primeros entregables se van a explicar en este video. Bueno, sin más, pasamos al abrir el SQL Management, en donde vamos a poder desplegar lo que viene a ser el diagrama de la base de datos de termometría que se ubica en este punto, donde vemos que van a existir varias tablas que tienen denominaciones muy diferentes. Después de realizar un análisis bien adecuado, se tiene que identificar cuáles son las tablas y los campos que van a ser trasladados al modelo de base de datos DMT, que se va a rellenar mediante un flujo de información. Es aquí donde he propuesto conveniente poder trasladar, por ejemplo, la tabla procesos a las tablas también denominadas procesos en DMT, la tabla especies, que está en el rubro de operaciones, a la tabla producto,
y estados de procesos, como su nombre lo indica, a estados de procesos. La tabla termómetros, por ejemplo, a la tabla sensor, túneles a tabla de ambiente, y mediciones es una tabla muy importante porque se va a tener un historial de todas las mediciones que se han realizado en los diferentes productos, procesos, túneles, ambientes y sensores. Y la tabla tiempo va a ser una dimensión que se va a generar para nosotros poder analizar en qué momento de tiempo se realizan distintas dimensiones. Luego de identificar qué tablas se van a trasladar y también los campos que se van a utilizar, es donde se comienza a crear ya el query, que es el siguiente, donde se puede ver que se utiliza primero la validación de la base de datos. Si existe, se va a eliminar y se va a volver a crear, y se comienzan a crear cada una de las tablas. Se crean primeramente las tablas que vienen a ser las foráneas, las tablas secundarias, como en este caso es estados procesos, que es la única que existe en este caso, y que va a alimentar o que va a tener una llave foránea hacia la tabla proceso. Cada uno de los campos que se van a crear son los que he creído conveniente poder crearlas, ya que como existen diferentes campos en la base de datos termometría, algunos están un poco no son necesarios mostrarlos para el cliente. Va a depender del tipo de datos que se quiera mostrar al usuario. Cada una de las tablas va a tener un campo que va a ser primary key, que va a ser identity en este caso, va a ser autoincrementables. Y también hay que tener en cuenta que los tipos de datos van a ser de acuerdo a cómo se pueda normalizar o ahorrar el espacio más óptimo posible en la base de datos. Se crea la tabla proceso, producto, ambiente, sensor, la tabla tiempo con todos los campos solicitados, y finalmente se crea la tabla de hechos, que es la tabla fact termometría, que va a tener los 5 primeros campos, que van a ser llaves foráneas, y a su vez llaves primarias, que van a ser las llaves que van a ser heredadas de todas las tablas de las dimensiones. Y también se van a añadir las tres medidas que son necesarias: la temperatura mínima y máxima. Se asigna que son tipo de dato null, debido a que también pueden ser puede ser que se ingresen campos o datos que sean nulos. Al tener ya el query, se puede ejecutar para ver que se ha creado correctamente. Los comandos han sido completados correctamente. Si deseo, puedo ejecutar varias veces. Lo que va a hacer es, si encontrar la base de datos, borrarla y volver a crearla automáticamente. Se llama un tipo de validación. Bueno, una vez tenido esto, se puede confirmar que ya se ha creado la base de datos. ¿Y cómo la puedo verificar? Hay dos formas: poder desplegando el diagrama de la base de datos, o realizando una consulta, como se tiene acá. Utilizo la base de datos que he creado, que es la DMT, y muestro cada una de las tablas, y puedo ver que se han creado las tablas, ya que están los campos ahí. Están completamente vacíos porque no hemos llenado ningún tipo de datos, solamente hemos creado. Y acá mismo también se puede ver, le damos un refresco y vemos acá la base de datos que se ha creado y todas las tablas que están acá, con sus respectivos campos: llaves primarias y llaves foráneas. Ese viene a ser el primer entregable o el primer punto. El siguiente nos dice que es poder crear en el Visual Basic, que viene a ser un flujo de información. ¿Mediante qué? Mediante la herramienta de Integration Services. Bueno, creamos un nuevo proyecto que se va a denominar como el proyecto de Integration Services DMT, que es el nombre que le hemos propuesto acá. Y al crear ese proyecto o esa solución, generamos un paquete. En este caso, nuestro nuevo paquete de SQL Server Integration Services se va a denominar como Poblar DMT. Al crear este paquete, vamos a tener un sinfín de cuadro de herramientas en los cuales vamos a utilizar. Como se ha explicado ya en el curso, en las herramientas más utilizadas está la tarea de flujo de datos y una tarea de SQL, que es lo que se van a utilizar. Lo primero es arrastrar una tarea de
de ejecución SQL que va a ejecutar un diferente comando SQL. Mayormente se utiliza esto para poder limpiar cada una de las tablas y así se ejecute el paquete varias veces sin que exista ningún tipo de error o redundancia. Luego se utilizan las tareas de flujo de datos para poder llenar cada una de las tablas correctamente, ya que al existir tablas que estén relacionadas, es decir, llaves foráneas y llaves primarias, se tienen que llenar primero las tablas que son foráneas o secundarias, para luego llenar las tablas maestras. Eso se indica con el cursor de la flecha, como se ve a continuación. Primero se tiene que llenar la tabla estados procesos, luego el proceso, una tabla de tiempo, la tabla de producto, la tabla de ambiente y la tabla de sensor. Finalmente, una vez llenado todo esto, se llena la tabla de hechos de FAC termometría, que es la principal o en la cual va a ser objeto de análisis tanto con las herramientas de análisis services, reporting y Power BI. La tabla de acá de ejecución del SQL va a tener una conexión a la base de datos DMT y va a contar con la siguiente consulta SQL, donde se van a borrar cada una de las tablas de la base de datos DMT, y este código va a ser utilizado para poder trabajar cuando se tienen campos que están siendo declarados como tipo de dato identity. Vemos cómo se ha utilizado el flujo de datos de cada una de las tareas de flujo de datos, donde para poder leer se ejecuta una diferente consulta. Mediante pista previa se puede ver cuál es el resultado de la consulta hasta las 200 primeras filas. Una conversión de datos para poder modificar el tipo de dato de alguno de los campos y salga un poco más óptimo. Acá se le puede hacer un alias, quiere decir se le puede cambiar el tipo de dato para poder identificarlo, el que se ha cambiado, y aquí se va a llenar el destino, va a ser la base de datos que estamos llenando, y seleccionamos la tabla y lo mapeamos mediante las asignaciones para ver qué campos se van a dirigir a qué campos. Al ejecutar ya debe de pasar todo. Lo mismo se va a utilizar en poblar producto, poblar sensor y poblar ambiente. El poblar tiempo se requiere una atención un poco más complicada. La consulta va a ser un poco más tediosa, ya que de una diferente tabla se va a seleccionar la fecha y hora, la fecha, el año, el mes, el día, la semana, la hora y el minuto. ¿De qué tabla se está utilizando más? De la tabla de mediciones, que es donde está el historial de todas las mediciones que se va a utilizar. Se va a utilizar un tipo de conversión para poder asignar cada uno de los poderes, de los campos que se va a utilizar, y poder asignarle un alias, ¿no? Un componente de script, ¿para qué? Para nosotros poder tener una descripción de cada mes, es decir, no solo mostrarlas mediante números, sino también mediante letras o su significado. Es decir, el número 1 significará enero, 2 febrero, 3 marzo, 4 abril, etc. Finalmente se va a poblar la tabla a tiempo. Después de esto se va a poblar la tabla final, la tabla de hechos de FAC termometría. La consulta que se va a realizar va a ser una consulta, un comando SQL un poco complicado, pero lo que trata principalmente es poder realizar un inner join mediante todas las tablas de las dimensiones y poder juntar todos los datos en una sola tabla que estén relacionadas, obviamente. Una vez ya completado esto, se va a poder ejecutar el paquete. La ejecución de los principales paquetes de las dimensiones se hace de manera rápida. Esto se da debido a que solamente son, por ejemplo, en la tabla de proceso 18 filas. En la tabla de poblar producto solamente vienen a ser 24 filas. La tabla ambiente vienen a ser solamente 24 filas, etc. Poblar tiempo vienen a ser 3170 filas, debido a que al ser un sistema de control de temperaturas de diferentes productos, al existir diferentes procesos que dan lugar en horas, minutos, van a ser un sinfín de procesos que se van a dar. Por lo tanto,
al nosotros llenar la tabla de hechos, va a ser totalmente gigante el número de filas que va a existir en esta tabla. Por eso es que se va a demorar un poco más. Otro punto muy importante es la administración de conexiones. Para nosotros poder realizar este flujo de información, es necesario establecer las conexiones tanto a la base de datos de origen, que es la base de datos termometría, y a la base de datos de destino, que es la base de datos que nosotros vamos a llenar, el cual es la denominada como DMT. Podemos ver que se está ejecutando al poder traspasarle casi 100.000 filas. Todos los paquetes anteriores han sido ejecutados correctamente. Estamos a la espera de que se llene la tabla de FAC termometría para luego poder visualizarla en el SQL Management y poder ver que se ha llenado completamente. Nos dice que se ha ejecutado el paquete completamente. Lo podemos ver a continuación, no hay ningún error y detenemos. Esto quiere decir que los datos de la base de datos origen han llenado correctamente a la base de datos destino. Nos dirigimos al SQL Management para ver si se ha hecho eso correctamente. Utilizamos la base de datos destino y ejecutamos cada uno de los campos de las dimensiones de las tablas. Ambiente se ha llenado completamente, como podemos ver. Producto también. Y luego podemos ver tiempo, que es una de las principales. Y podemos ver que tenemos un primary key, el tiempo de fecha y hora, el tiempo de fecha, el año, el mes, el día, la semana, la hora, el minuto y en sí la descripción del mes, pero en palabras, no en números. Agosto, septiembre, que mayormente los 2 meses que se han utilizado. A continuación la tabla principal, que es la tabla de hechos de FAC termometría, que se ve a continuación. Y se puede ver las claves o los productos SK, sensor, ambiente, tiempo, su temperatura, la temperatura mínima y máxima que va a ser medible en este tipo de procesos. Esto sería todo. Muchas gracias.